En Taijeta tendemos a tratar de resolver un problema matemático usando tonos musicales imaginados en la mente, o viceversa. Por ejemplo, la frecuencia destino de una nave espacial es representado por un número matemático, pero se puede y se almacena muchas veces como una serie de tonos musicales, es decir, que la dirección de la Tierra o de cualquier otro lugar se representa con una tonada, no con números fríos. Do to the first, drop an octave. Do, up a perfect clef. Sol to the fifth. Esto no es ficción, es lo que les digo hoy aquí. Let's go. Eso es pensamiento holográfico, una conversación, una dirección energética usando frecuencias y la perfecta matemática entre cada tono y nota, relación perfecta. Tocas una tonada y la nave sabe dónde es eso. ¡Wow! Gracias por compartir. ¿Se supone que les están dejando un mensaje? Sí, como dicen ahí mismo, eso es una conversación usando solo frecuencias. Se dice que el idioma universal es la matemática, pero no es así exactamente. Se les escapan cosas. Sería la matemática base 12, pero en relación a frecuencias, no a matemática en números sórdidos y vacíos, sin significado propio, sino aplicado a algo, a música. Si la tonada es bella y perfecta, con una relación armónica entre cada nota, la matemática que la rige es correcta, de lo contrario colapsa la fórmula. Si las notas no concuerdan entre sí, lo que se llama cacofonía en música, entonces hay un error en la fórmula. El humano medio ve números aburridos, nosotras vemos música. Entiendo, sí, tiene toda la lógica. Qué interesante, ahora entiendo por qué nunca me gustaron las matemáticas de aquí. Es que, como dicen muchas personas, no las ven útiles. Y las entiendo, les falta esto, la simple aplicación más allá de lo práctico. Las matemáticas son música y la música son matemáticas. Cambia todo ahora. Por ejemplo, una sinfonía de Wagner se puede escribir con notas en un pentagrama o se puede representar con una serie de fórmulas matemáticas que representan tonos y frecuencias exactas y su relación entre sí. De hecho, el escribir notas en un pentagrama lo vemos como algo demasiado simplista y que deja afuera sutiles y necesarios cambios de frecuencias que hacen la música. El escribir una sinfonía con matemáticas que representan frecuencias resulta más preciso y exacto, y es así como se escribe la música en Taijeta. Usando la matemática para escribir música, se puede ir al infinito representando sonidos y frecuencias cada vez más y más sutiles y precisos. Por ejemplo, tomen a Mozart. Les apuesto que si él escuchara cómo se interpreta su música hoy en día, diría que no, y que eso es un desacato, y que así no era. Porque se han perdido las frecuencias originales que él tenía la intención de compartir. Si se hubiera escrito en matemática, nada se hubiera perdido. ¿Es verdad que gran parte de nuestra música ha sido alterada en frecuencia? ¿Como que se había cambiado en los últimos años o algo así? Sí, ese es otro problema más. Se alteró para ser disonante, para que no mueva las emociones igual. Como hoy intentan eliminar las emociones con la vacuna. Noten que la frecuencia original era de 432 y hoy
es a 440. 432. 4 más 3 más 2 igual a 9. Y 4 más 4 más 0 igual a 8. El 9 aquí es la clave. Sincronía, número perfecto de matemática y geometría sagrada. Muchas gracias. ¡Qué fuerte! Ya no nos queda nada de lo bueno, parece. ¿Sabes de dónde puede proceder la influencia de la gran música clásica aquí en la Tierra, como Mozart o Beethoven o Debussy? Sí, la traen de otros planos, de sí mismos, pero desde más arriba, son semillas. Traen su inspiración de la conexión fuerte que tienen con el campo, con el origen, con la fuente original. La canalizan. Sí, pero ¿tienes registros de qué influencia, de qué raza podrían ser? No lo sé, tendría que investigarlo. ¿Vosotros también escucháis música a la misma frecuencia 432 o a otra diferente? 432, porque es la base, el 9 de la geometría sagrada y de la matemática base 12. Noten la armonía perfecta en la geometría sagrada. Eso lo vemos como una representación gráfica de la música. Esto no solo es algo que se ve bonito, sino que es música plasmada de forma visual. Y es por esto que el sanar usando sonido es una clave grande y es como se hace en muchos mundos 5D, incluyendo Taijeta. Cada grupo de sonidos o frecuencias específicamente altera a un grupo de tejidos de forma sincrónica. Al exponer al tejido a su frecuencia correcta, entra en armonía todas sus células. Solo que siento que esto funciona más rápido en 5D que en el lento y pastoso 3D, aunque sé que en Egipto había cámaras de sanación por medio de sonidos. Y por esto también es que funcionan los sonidos binaurales, especialmente para relajación, pero también para sanación. Y si lo combinas con una cámara de supresión de sentidos, aún mejor. Si flotas en una cámara en donde no se escucha nada que no sean los tonos y estás ahí flotando a oscuras en agua a temperatura ideal, sana cuerpo y espíritu. ¡Wow! En agua, claro. ¡Qué interesante! Tan solo el agua ya te eleva tu frecuencia, y si pones cuarzos en ella, aún mejor. ¿Y qué efectos tienen los sonidos binaurales en el cerebro? ¿Estimulan algunas partes del cerebro? ¿Qué cambios a nivel biológico producen en nuestro cerebro? Libera tensión, armoniza y estabiliza neurotransmisores. Te regresa a mayor conexión con la fuente y con el campo unificado. Resetea el cerebro como en meditación. Según los tonos, se estimula una u otra parte del cerebro, o en sí todo en conjunto, según se necesite. Gracias, Aneka. ¿Y pueden estimular el cambio de densidades? Es decir, el ser escalar. En sí, como todo es o son frecuencias a fuerza, ayuda a ser escalar. ¿Qué causa si escuchas sonidos con mensajes subliminales? Te reprograma tu cerebro de manera inconsciente. Por eso hay que tener cuidado con lo que se escucha. Como es subliminal, podrían programar ahí cosas no deseadas, pero sí es una herramienta útil si está bien usada. ¿Y las ondas binaurales tienen el mismo efecto en nuestro cerebro que en el vuestro o es diferente? No lo sé, pero aquí todo se mueve más rápido en cuanto a cambios y manifestaciones. Sí difiere todo solo por densidad. Gracias, Aneka. Aquí dicen que el espacio es un vacío y es insonoro. Sabemos que no es un vacío, pero ¿hay sonido? Y si es así, ¿qué lo produce? Sí, solo que primero hay que descifrar o entender
qué es o a qué se refieren con sonido, porque desde el punto de vista más práctico, sonido es lo que se escucha con los sentidos, contrastando con vibración y frecuencia. Entonces, el sonido, como que se escucha algo, no lo hay en el espacio, pero sí frecuencia y vibraciones. El espacio no es un vacío, solo lo entienden así en la Tierra, porque no logran detectar lo que es, con sus instrumentos básicos y manipulados con agendas para que los humanos no avancen. El espacio en sí es un fluido a muy alta frecuencia, como agua, y se comporta como agua. Aún en la Biblia se habla de las aguas de arriba, referencia tal vez a conocimiento prohibido. El espacio es en sí agua a alta frecuencia, el éter. Se comporta como un fluido exactamente con sus ondas de choque y todo. Estas ondas se extienden por el espacio, desde las más pequeñas hasta las ondas de expansión más grandes. Este movimiento es de energía potencial contenida en el éter, a manera de fluido. Como cada ola en el agua, contiene energía potencial que se debe ir disipando, hasta que quede el estanque con agua en perfecto equilibrio de nuevo, es decir, ya sin las olas. En el éter o en el espacio, estas ondas u olas que se dispersan usando la misma matemática y propiedades contenidos en la mecánica de fluidos son la gravedad. Es decir, que la gravedad en sí son las ondas, como en el agua en las imágenes de arriba, donde en el centro, creando las olas, está algo que llamamos onda estacionaria. Esto es ya tema de Svarú, ya dado, que toda onda, cuando recibe una armónica de su frecuencia específica, noten de nuevo armónica igual a música, una onda quedará como una cresta arriba, que nunca se convierte en valle. Este punto en donde la energía potencial se concentra y no se colapsa de nuevo se llama nodo. Se concentra la energía potencial en este punto llamado nodo, porque la armónica de la frecuencia que controla las ondas en el éter o en el agua, mismo principio, constantemente alimenta este punto previniendo que se colapse. Entonces, este punto siempre permanecerá activo como un nodo. Este punto es donde en el éter se manifestará la materia. Materia no es más que energía potencial mantenida en un solo punto por armónicos de su frecuencia. La música manifiesta la materia, la correcta. Entonces, la gravedad es un flujo o corriente dentro de un mar de energía potencial, que es el éter. Lo que le da la dirección a la energía potencial, lo que determina la dirección de propagación de la onda, que es la gravedad, es la conciencia misma. Es decir, que la gravedad es un flujo en el éter que es una materialización de la conciencia observadora. Nada existe si no se está observando. El que se observe algo lo cambia, solo por verlo. Esto se comprobó en el año de 1909 con el experimento de la doble rendija. Véase. Esto de manera muy simplificada e incompleta, pero en sí Svarú 9 realizó un trabajo completo sobre el cómo exactamente se crea, se manifiesta la materia a partir de energía potencial, que está siendo organizada por una armónica de una frecuencia que en sí está siendo orquestada por el observador consciente. Entonces, el espacio no es un vacío, solo es que no podemos observar el agua o el fluido que es, porque estamos inmersos en él. Como un pez también lo está en el agua, sin saber que hay algo afuera del agua misma. Y como el pez
que solo puede percibir las corrientes dentro del agua que lo empujan hacia un lado u otro, nosotros percibimos esas corrientes como gravedad. Muchas gracias, Aneka, por la explicación tan extensa. Sí, uno de los temas favoritos después del tiempo. Recuerdo también lo de la materia, si no tenía suficiente atención-conciencia, se convertía en energía potencial. Así es, sin atención o sin una armónica de una frecuencia perfecta, es decir, matemáticamente fiable, se colapsa la onda, regresando lo que había sido materia de nuevo a energía potencial o más éter. Entonces, ¿en el espacio habría música? Sí, la música es la armónica de una frecuencia, los tonos exactos, la frecuencia exacta con la cual el nodo recibe el estímulo que no permite que se colapse. Y esa música armónica es la conciencia misma del observador.